tercer encuentro del tema de educación sexual integral, hemos tratado el tema del lenguaje y la comunicación en la educación sexual integral. Hemos hecho un análisis de la manipulación del lenguaje en algunas posturas, especialmente la cuestión de la ideología de género. El lenguaje es mi tema, yo soy profesora de lengua, y la verdad que cuando uno estudia la historia de la lengua, claramente la lengua cambia. No digo evoluciona, porque no significa que la lengua de ahora sea mejor que la de antes, pero cambia por distintos factores, distintos. Un principio de economía lingüística, por la conexión entre los pueblos, por la inmigración, por los avances tecnológicos, y muestra en algunos momentos ciertas tensiones que pueden tener que ver con el tema de hombres y mujeres. Más el castellano que el inglés, por ejemplo. El inglés tiene mucha menos marca de género que nuestro idioma. El idioma tiene mucho más marca de género. El inglés no tiene marca de género en sustantivos ni en adjetivos, lo tiene solamente en algunos posesivos. El castellano sí, porque el inglés es un lenguaje más económico, el castellano es un lenguaje más, con más matices, si se quiere. Ahora, esos cambios se van produciendo por estos factores, ¿sí? Que la verdad no puede nadie detener. Nadie puede detener. Se han hecho muchísimos intentos por imponer lenguajes y se han logrado cosas muy parciales. De hecho, muchos gobiernos tienen políticas lingüísticas pensadas. Hay un librito de Umberto Eco que se llama La lengua perfecta, que si ustedes lo leen, es la historia de los intentos de imponer lenguas, de imponer la lengua perfecta, como el sánscrito, por ejemplo. Todos fracasaron, porque la lengua es un dinamismo imparable de los hablantes. Ahora, de ahí a que un grupo minoritario lo imponga a través de las unidades educativas, hay una enorme distancia. ¿Cuál es el lugar de la escuela en esto? O sea, porque ahí es donde tenemos que pensar. La escuela sí enseña lo que está normalizado por la Real Academia Española, y eso está bien, porque lo que hace la Real Academia Española es ir tomando los cambios cuando se han asentado y ponerlos en la normativa, en la gramática y en el diccionario. No lo pueden ni parar los cambios ni transformar, la verdad que no pueden. La lengua es una fuerza viva de las comunidades. La verdad que el lenguaje es lo que más esencialmente nos hace personas, lo que nos permite pensar, conocer, rezar, es el lenguaje. Entonces la Real Academia Española lo va normalizando, ¿para qué? Para que nos podamos comunicar, para que haya como un piso en común. Y eso se va modificando a medida que se establece. La escuela tiene que tener esa función de ir mostrando lo que está establecido. Y después la dinamismo irá cambiando. Ahora, pensar una escuela que sea la promotora del cambio de una minoría que se le ocurre, es un absurdo. Es un absurdo no entender el dinamismo de la lengua. Hacer un cambio hacia la E, arbitrario además, porque es cuestionable pensar que la E, de hecho en muchas palabras nuestras, es una marca de masculino, no de neutro. ¿Sí? El neutro nosotros lo ponemos con un lo, la E es una marca de masculino. No es tan simple, porque cuando uno pone una E en un sustantivo tiene que empezar a coordinar todo eso. No es tan simple de hacer porque nuestro cerebro no está adiestrado para eso. Entonces, quiero decir, pensar que las escuelas tengan que tomar el lenguaje exclusivo es un absurdo, es no entender ese dinamismo de la lengua. Y hemos hecho un análisis también de las posibilidades que tenemos nosotros al tener en cuenta la forma de comunicar nuestro mensaje y nuestras ideas, la forma de argumentar, la forma de utilizar el lenguaje y sobre todo poder ir rescatando los valores fundamentales en nuestros argumentos, como en vez de ir al choque, entrar en diálogos francos que no impliquen ponerse de un lado o de otro de una brecha, sino encontrar los puentes que nos permitan intercambiar, que nos permitan argumentar, que nos permitan entendernos. La comunicación tiene el poder, y esto lo dice el Papa, la comunicación tiene el poder de crear puentes, de favorecer el encuentro y la inclusión, enriqueciendo de este modo la sociedad.
cuando hay comunicación. Porque también podríamos tomar otras posturas, tanto como escuelas o como sociedad, de decir, bueno, nos encerramos o hacemos esto, hablamos entre nosotros. Y la verdad que eso no enriquece, aísla, excluye y no genera los puentes que son necesarios para que en la comunicación nos enriquezcamos todos y podamos realmente encontrarnos, ¿sí? Es fundamental cómo comunicar, cómo nos comunicamos y querer comunicarnos, porque si no puede pasar todo esto, ubicarnos en un lugar o totalmente negativo o incluso escandaloso porque nos malinterpretaron, porque le dieron un giro que nosotros no pensábamos que se iba a dar por la forma de lo a través de la cual nosotros transmitimos nuestro mensaje. Entonces la propuesta es generar lo que llaman un reframing, que es una teoría comunicacional que no es de ellos, que es esto de buscar marcos comunes con el que estoy hablando. O sea, reframing es volver a armar el marco. Si yo escucho a alguien a quien siento hostil o totalmente alejado del pensamiento, tengo que tener el ejercicio de buscar un marco en común sobre el cual podamos empezar a construir un diálogo. Y ese es un ejercicio muy interesante y muy desafiante. No encontramos ese pequeño espacio común, ese marco que nos puede unir, no hay diálogo posible. Y si no hay diálogo posible, no hay comunicación, no hay encuentro, no hay educación. La próxima vez, el próximo martes, que ya es el último de este ciclo, vamos a trabajar sobre el discernimiento, algunas propuestas para enseñar a discernir, para trabajar esta habilidad cognitiva, espiritual, integral, que es discernir para poder elegir. Y vamos a hacer análisis de casuística que traigan las escuelas, las personas de las escuelas, desde la perspectiva de esta amplia, de poder profundizar y de poder corrernos de lo que debe ser para poder encontrar al otro con su ser y a toda una comunidad. Bueno, los esperamos.